Últimamente conseguir texturas de alta calidad en la comunidad Bedrock es una tarea un poco complicada, ya que hay mucho clickbait y muchas texturas repetidas por toda la plataforma, pero tranquilos, hoy les traigo la solución a todos sus problemas. Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con las 10 mejores texturas de Minecraft Pi 1.18. Casi todas estas tendrán todo lo de la reciente actualización completamente texturizado y listo para correr en tu mundito. Por lo que siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Para iniciar tenemos Everything Cubes, la cual es una textura 16×16 bastante optimizada que hace las veces de textura PvP, cambiando solo algunos bloques de nuestro juego y dejando los estrictamente necesarios de la versión vanilla. Esto para una mejor optimización y en su defecto tener un PvP mucho más fluido. Los datos o cosas que más me gustaron de esta textura fueron: número 1, tenemos una hotbar completamente renovada y nueva, es transparentita para que no tengamos problemas a la hora de un PvP intenso. Y número 2, tenemos los ores con bordes, esto para que no se dificulte el encontrarlos en minas o cuando estemos en UHC. Los Stevens Traditional es una textura 64×64 completamente inspirada en el Minecraft Vanilla. La Multipixel o la Faithful es bien sabido que se basan en esto también, sin embargo tienen sus pluses o cosas que la diferencian del Minecraft Vanilla, mientras que esta sí es completamente idéntica, completamente igual al Minecraft sin textura. Obviamente un Minecraft mamadísimo con una resolución 64×64. Esta tendrá todo lo de la reciente actualización completamente texturizado y listo para correr en nuestros munditos. La Alcyon Days es una textura nueva, salió oficialmente hace exactamente 15 días, por lo que vamos a comentarles lo que más me ha gustado de esta. Primero que nada, y como todos esperábamos, todo lo relacionado con la 1.18 está completamente texturizado. Igualmente esta textura tiene una ambientación medieval bastante bonita, y donde más lo vamos a poder sentir es cuando estemos caminando por una mina con un shader instalado. Créeme que se siente como si estuviésemos en otro juego. En sí, esta textura tiene una calidad increíble, lo único negativo o que bueno, no me ha gustado tanto, es que no lo vamos a poder correr en los gama baja. De ahí para adelante todo está súper recomendado. ¿Quién no se ha visto los trailers del Minecraft? Donde se ve un juego súper realista y donde vamos a poder convivir con todos los mobs. Pero a la hora de la verdad, Trailer Texture Pack es un paquete de recursos que viene a cambiar todo nuestro juego como si el trailer del Minecraft se tratase. Si nos ponemos a detallar, todas las texturas de todos los mobs coinciden con lo que nos presentan. Y lo mejor de todo es que esta la vamos a poder correr en móviles gama baja con total normalidad, ya que tiene una optimización demasiado increíble. Algo que deben de tener demasiado en cuenta es que todo lo relacionado con la 1.18 está completamente texturizado. La Armob Lego es la textura de este top que más les recomiendo que descarguen, ya que esta clase de texturas el creador en poco tiempo se da cuenta del potencial que tiene y la pondrá únicamente de paga. Eso ya ha sucedido anteriormente en Minecraft Java y exactamente fue con una textura muy igual a esta. El cambio que le viene a dar a nuestro Minecraft es que ahora todos los bloques de nuestros mundos tienen una textura bastante similar a la de los bloques Lego. Literalmente cambiará todo nuestro juego, incluso lo de la reciente 1.18, aunque a mis amigos tripofóbicos no se la recomiendo mucho que digamos, ya que hay muchos agujeritos dentro de otros agujeritos. La Ethereal 32×32, hagan de cuenta que es la misma Faithful. Sí, no hay necesidad de hacerle más introducción. La única diferencia grande que encuentro entre una y la otra es que la Ethereal tiene una optimización demasiado gigantesca, y nunca antes mejor dicho, ya que a pesar de ser 32×32, la vamos a poder correr con total normalidad en cualquier móvil o en cualquier ordenador. La Dynamic Duo es una textura PvP clásica, sin muchos cambios o cosas relevantes aquí. Lo único que debemos de tener en cuenta es que la resolución es de 128×128. Igualmente tiene una optimización demasiado increíble. No sabría recomendarles si la pueden correr en gamas mierdas o no, por lo que pruébala tú mismo y mira qué tal te va con esta. Y por cierto, esta es la mejor textura PvP que he probado en todo el Minecraft Bedrock. La Optimus Realism es la textura realista más optimizada que hay para el Minecraft pero de móviles, ya que tiene una calidad increíble con un texturizado demasiado genial. Esta es de las pocas texturas de Minecraft Bedrock que son verdaderamente realistas. Obviamente no todos los bloques están texturizados, y la razón por la que decidí traerle a este top es que se merece que toda la comunidad la vaya conociendo.
La NBT Texture Pack es un paquete de recursos completamente nuevo, que viene a conservar la esencia vanilla pero le da un plus a todas las texturas. Conservaremos el clásico 16x16 de nuestro juego, pero cuando nos acerquemos a diferentes estructuras, mob o bloques de nuestro juego, vamos a ver cómo ha cambiado ahora el Minecraft Vanilla. No tengo mucho que comentarles por esta textura, más que está súper recomendada y que cualquier móvil la podrá correr. Y para finalizar este top tenemos la Smooth Pixel, la cual es una textura con una resolución bastante básica. Esta lo que hace es conservar la esencia vanilla pero con una plasticidad bastante notable. Esta además de todo la vamos a poder correr en cualquier móvil con total normalidad. Además de que vamos a tener todo lo de la 1.18 completamente texturizado y listo para jugar. El enlace de descarga se los dejaré desde el video oficial del porteador, para que vayan y le digan que vienen de parte de mí y sienta el apoyo en todas sus creaciones. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de suscribirse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock y de unos shaders chinos que estoy a punto de traerles acá en el canal. No olviden de seguirme en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo, y en mi TikTok, donde van a encontrar un contenido completamente diferente al acostumbrado en el canal. Y sin nada más que decir, que tengan un feliz día.